Quizá te haya traído el título de este video. Es provocador porque uno siempre quiere chusmear a ver si averigua o se entera de algo distinto. Y sobre todo, que yo te quiera contar o que desee contarte el día más importante de mi vida. Un tipo que va a cumplir ahora en diciembre 92 años, que son 1000 meses de vida. O sea, son 30.000 días de haber vivido, o más de 30.000 días, que uno sea el más importante. ¿Qué hiciste, viejo? Me vas a preguntar. Pero el hecho consiste en, no es la anécdota, por decirlo así, o el recuerdo. Sí, es importante, pero es importante para mí, pero no es importante para nadie de ustedes. O por lo menos, sí, puede ser como una curiosidad, pero la importancia del día más importante de nuestras vidas, eso es lo que importa, eso es lo que interesa. Eso es lo que hará, a partir de ese momento, que te encuentres con una pregunta incluso que a lo mejor nunca se te ocurrió hacértela. Es decir, bueno, y de toda mi vida, ¿cuál fue lo más importante? ¿Y qué es lo que cambió mi destino? ¿Y qué fue la enunciación, el alumbramiento, la llamada, que golpeó la puerta, el destino, la suerte? En fin, un montón de interrogantes que uno no, generalmente la mayor parte de nosotros no se lo ha hecho nunca, porque uno está en la tarea de resolver los problemas cotidianos que se va a poner a pensar cuál es el día más importante de la vida. Generalmente ni siquiera estoy seguro que hasta este momento ni se te había ocurrido pensarlo. Recordás tiempos bonitos, tiempos tristes, recordás dolor, angustia, pero el día más importante de todos, no se me había ocurrido pensarlo. Sin embargo, hay en cada uno de nosotros un solo día que es el más importante de todos. Y claro, uno nace siendo un don nadie. ¿Quién lo conoce? Uno nace, excepto por la familia que esperaba el nombramiento del niño, niña, lo que fuere, pero es un total ilustre desconocido. Es decir, el día que llegamos a la vida es como, vamos a imaginarnos, es como si nos dieran un libro en blanco. Y a partir de ese mismo momento, nosotros tenemos que empezar a escribir la historia. Me vas siguiendo, ¿no? Entonces, esa historia que nosotros vamos a escribir depende de nuestra suerte, depende del destino, depende de las posibilidades, depende del entorno nuestro. No es lo mismo nacer en una choza que nacer en un palacio. O sea, los dos recibimos el libro en blanco, pero el que nace en un palacio por lo menos tiene lápiz y tiene papel y tiene todas las posibilidades para empezar a escribir en cualquier momento que la oportunidad le golpea a su puerta. Pero el que no tiene nada y que sus padres o su familia menos, y que una vez que nació se acabó el problema del embarazo y ahora a seguir viviendo con uno más en la familia, con todos los avatares y las incertidumbres que depara la vida de un recién nacido. Entonces, te das cuenta cómo se va tejiendo el destino. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Y lo importante es cómo nosotros vayamos escribiendo ese libro. Y muchas veces no depende de nosotros. Casi la mayor parte de las veces, como que alguien te lleva la mano para que escribas. Y hay gente que no puede empezar a escribirlo
incluso ya llegando a ser adulto. ¿Cuánta gente, sobre todo esta juventud de ahora, que ustedes lo ven y lo tienen incluso en su propia familia, sus propios hijos, sus nietos, o los hijos del vecino, o los que vemos haciendo barbaridades como noticia? Así escriben la vida, así escribimos todos la vida. O sea, que es una tarea vivir. Y claro, ¿cómo le damos trascendido, cómo le damos importancia, cómo podemos resolver todos los desafíos que se nos presentan, o sea, de improviso? Un desafío no es una cosa planificada. Sí, uno planifica una cantidad de detalles, pero de repente el improviso, los imponderables, como decía el maestro, se te presentan y te paran todo lo que tenías previsto. Un fracaso, una desgracia, un inconveniente, una inoportunidad que no la habías previsto bajo ningún punto de vista y que te detiene toda una proyección. Ya sea que tengas que abandonar tus estudios, ya tengas que viajar de improviso, ya sea que uses una enfermedad grave de un ser querido y te corta las posibilidades de una carrera, de un estudio, en fin, hay floridos oportunidades para que sean problemas. Y entonces todo eso no está previsto, no está planificado. Y entonces uno va viviendo, entreteniéndose con ir resolviendo todos los días cosas pequeñas, que al fin y al cabo son importantísimas, porque todo lo que nosotros vayamos haciendo, aunque aparentemente parezca que no estás haciendo nada y que, como te dije antes, todavía no empezaste a escribir, no creas. Lo vas escribiendo con tinta indeleble. O sea, no lo podés leer, pero lo que aprendiste, o los inconvenientes que tuviste, o las alegrías que te llegaron, o las fantasías que soñaste, o las posibilidades que se te presentaron, o las que no se te presentaron, se van escribiendo en una tinta que no puedes leerla todavía. Solamente queda en el imaginario del recuerdo. Queda como una memoria virtual. O sea, si te quemás con una hornalla caliente, sabes que no puedes poner la mano cuando está el fuego prendido. Si saltaste desde un techo, sabes que te vas a romper los huesos. Si cruzas la calle sin mirar, sabes que te puede... O sea, si tenés un gran amor no correspondido, tenés un gran desencanto. Si escribís una carta equivocada, podés recibir un repudio generalizado. En fin, todas pequeñas cosas que te van sucediendo y que no sirven para anotar en el libro ese que lo tenés en blanco, pero como te digo, se van escribiendo con tintas indelebles que no se ven, pero sí se llevan como recuerdo, o sea, se van depositando en la biblioteca imaginaria. Entonces, todo eso es común en nosotros. Y los que por esas avatares o por esos absurdos inconvenientes naturales de la vida tienen menos posibilidades que otros, porque, como te dije antes, no tuvieron suerte o nacieron pobres o nacieron en un pueblo ignoto de un país determinado, que era tanta la distancia con la civilización que ese niño que nació ese día en esa comarca, en ese lugar tan apartado, ¿qué posibilidades tiene de algún día insertarse en el mundo y ser importante? O sea, dejar de ser ese que te dije al principio, ese don nadie que nació desnudo, sin nada, sin posibilidades de saber ni siquiera comer, ni abrir los ojos, ni poder caminar,
ni poder alimentarse por su propia cuenta, ni poder decir ni a porque no sabe hablar todavía, y además en un lugar remoto. Entonces, ese niño o esa niña va a tener seguramente varios días, pero uno, fíjate, en toda la existencia que vaya a transitar, a transcurrir en esa vida, un día importante, un día que va a ser el que va a definir todas las posibilidades, porque después del día importante se pueden producir grandes acontecimientos, o puede ser el ocaso y el último día también. O sea que no es que el día más importante es el día del triunfo. El día más importante puede ser la primera oportunidad que tiene uno. El día más importante generalmente es imprevisto. O sea, yo planifico que a fin de mes voy a tener el día más importante. No, pasan años, pasan meses, pasan tiempos, pasan lugares, pasa gente, pasan oportunidades, pasa suerte, fortuna, pobreza, miseria, abandono, triunfos, alegría. Pero un día se produce el eureka. Este es el día. Pero cosa curiosa, te lo dice quien lo ha vivido. No te das cuenta que ese día es el más importante de tu vida. Ahora bien, vayamos a lo personal ahora. Yo te he planteado todo el panorama para que ya empieces a trabajar en tus recuerdos. Fíjate, es muy importante que ahora tu mente trabaje en el recuerdo. Y vas a empezar a pensar. Y a lo mejor te va a llevar una semana, no un día, porque esto no lo resuelves en un día. Es una tarea. Encontrar cuál es el día más importante de tu vida, desde este momento va a comenzar a ser una tarea. Porque ese día te explica todo lo que ha sucedido en tu vida. Y puede ser el matrimonio, el día que te enamoraste, el día... 1000 cosas. Pero una es la importante. A partir de ese acontecimiento se va a desarrollar posiblemente, o si no se desarrolla, te va a acompañar toda tu vida hasta el día de tu muerte. O sea, ese día va a ser un parteaguas de tu propia realidad. Ese día es el día que realmente, en ese libro imaginario que te dije que te dan cuando eres un don nadie y que es tu vida, tienes que empezar a escribirla, ese día empieza tu propia vida. Puede ser a los 15 años, a los 18, a los 25, como en mi caso, a otros a los 90, a los 80. O sea, no hay un tiempo prefijado, pero que un día, seguramente, no hay ninguna escapatoria, va a ser el día más importante. Y entonces acá viene la parte modesta que te lo voy a traer como recuerdo, por más que es un recuerdo histórico. Sí, pudiera ser histórico. Pudiera ser histórico porque es un hecho o un acontecimiento que significó un hito en la historia de un país, de un conglomerado humano con un sentimiento, con una idolatría, con un apasionamiento, con un agradecimiento. O sea, un pueblo agradecido se transforma para muchos, no para todos, pero para muchos se transforma en ideal, el ideal. Y entonces ahí comienza una etapa del ideal que es la lucha por lograr el objetivo que plantea el ideal. Entonces, de repente, tus decisiones nunca son las decisiones de los demás las que llevan a ser el día más importante de tu vida. Nunca. Nadie te va a mandar a que decir, ve para allá y te vas a encontrar con el día más importante de tu vida.
Puede ser un día importante, pero no es más. El día más importante de tu vida es el día que tu decisión llegue al cenit, a lo máximo de la expresión. Y para mí fue el día 8 de marzo de 1956. Para mí, 25 años recién cumplidos prácticamente, y yo me encontré por una decisión alocada, locura para todos los que me rodeaban, inconsciente para todos los que consultaron y se enteraron de mi decisión, una cosa absurda, una cosa de un loquito que se le ocurrió una idea y que se dejó llevar por su locura entre miles y cientos que yo conocía, pero miles que en general tenían posiblemente la misma idea mía, pero más clarificada. O sea, estaban más preparados para valorizar la instancia. Por ejemplo, lo mío fue muy modesto, fue pequeño porque mi intelectualidad, mi desarrollo cultural, mis conocimientos eran limitados. Entonces, lo mío fue más una pasión, un sentimiento que una cosa derivada de la inteligencia. Sin embargo, si no conocido, había miles en mi país, en la Argentina, que estaban en condiciones mucho más, ¿cómo diría?, mucho más aptas para realizar lo que a mí me ocurrió ese día que fue el día más importante de mi vida. Y fue cuando yo me encuentro con el ídolo, el maestro, Juan Domingo Perón en Panamá, en el exilio, en un pequeño departamento. Decían en la Argentina que estaba viviendo entre millones de dólares y que vivía la vida loca. La propaganda, que todavía siguen las propagandas, o sea, las mentiras siguen funcionando todavía en política. Y claro, cuando yo decido, por iniciativa, por sentimiento, te comento algo secreto. No sé por qué lo hice. De verdad, no sé por qué. Sentía una necesidad de hacerlo, pero tenía miedo, porque era una locura. Sí, es cierto, todo lo que decían los que me rodeaban estaban en lo cierto. El único alienado era yo. Y entonces, el día que yo decido viajar, vendo todas mis cosas, abandono a la familia, lo más sagrado que tiene un ser, un niño de 2 años, menos de 2 años, mi esposa, el hogar, los padres, en fin, los amigos, todo, y me voy como un fugitivo, atravieso la Argentina, me voy a Valparaíso, Chile, tomo un barco italiano y me voy a Panamá. Bajo en Colón, atravieso el canal, bajo en Colón, pregunto por Perón, no estaba, hacía unos días que se había mudado a la ciudad de Panamá. No sé cómo hice, pero conseguí un taxista que sabía dónde vivía y me llevó hasta 1 hora de viaje casi. Golpeó la puerta y me abre alguien y de repente aparece el hombre. Es como si hubiera salido el sol en una noche oscura. Y me encuentro con Perón, el ídolo de multitudes, el que hacía temblar los cimientos de la República cuando aparecía en el balcón de Plaza de Mayo. Y estaba ahí solo frente a mí. Bienvenido, me dijo así con los brazos así, inclinando la cabeza así, como era su costumbre. Y bueno, pudiera contarles, pero no quiero contarles el detalle porque no tiene importancia, ya lo he contado. Pero lo más importante que transforma ese encuentro en el más importante de mi vida fue cuando me dijo, bueno, yo le mostré todas las direcciones, las cartas que llevaba de los muchachos que al final creyeron en Argentina que iba a ver a Perón. No te va a recibir, me habían dicho, ¿qué te va a recibir Perón? Está lleno de millones de dólares.
eres un loco, ni lo sueñe. Pero yo me llevé, pero no obstante eso me dieron cientos de cartas y direcciones, dibujos de sus hijos, cosas pequeñas, y de repente se las pongo en una mesita, en el living que me recibió, en un departamento muy modesto, mucho más modesto que este. Y me dijo, bueno, después de que hablamos y le cuento, atribulado, emocionado, con lágrimas en los ojos, porque tenía el sol frente a mí. Y ese momento era el momento más importante de mi vida. Y yo no sabía. Y no lo supe por mucho tiempo. Pero miré cómo fue lo que es el destino, ¿no? Cuando me dice, bueno, hijo, se para Perón de donde estaba sentado. Me dijo, bueno, hijo, ¿y ahora qué piensa hacer usted? Y me dijo, y yo le digo, y así, y general, le dije, yo espero que me dé directivas, porque había una confusión enorme, una persecución violenta de la dictadura que estaba en Argentina. Habían bombardeado Argentina. O sea, habían llegado con el rigor de la fuerza bruta, terrible, amedrentando, asesinando, encarcelando, en fin, habían ametrallado la ciudad, o sea, una barbaridad, habían bombardeado desde el aire, o sea, era una dictadura sangrienta, venía a restablecer la democracia. Ya saben la historia, ustedes, de todas esas historias. Y claro, me dije, y entonces la gente atribulada, pues los dirigentes importantes, todos en la cárcel, otros asesinados por la espalda, en basurales, en fin, donde fuere. Y entonces yo le digo, bueno, general, que usted me dé directivas y para yo volver y llevarle a los muchachos, porque están todos atribulados, están todos desesperados, no saben qué hacer. Están cerrando las fábricas, están metiendo todo el mundo en la cárcel, desaparece gente. Y me dije, Perón me mira en silencio así y me dice, yo a usted no lo necesito allá, yo a usted lo necesito acá. Me quedé petrificado. A mí me necesitaba ahí. El sueño del adolescente más ingenuo de la tierra. Acá, le dije, sí, yo a usted lo necesito acá. Usted tiene aquí todos los contactos que yo no tengo. Yo no puedo escribirle una carta a nadie en la Argentina porque, en primer lugar, no tengo la dirección de nadie. Yo vine con lo opuesto. A mí, usted sabe bien que me sacaron de Argentina con lo opuesto. O sea, había sido un exilio violento, terrible. Y fue a Paraguay y lo sacaron, la dictadura lo hizo, en fin, los cómplices de la dictadura lo sacaron del centro operativo que era la Argentina. Dice, yo estoy con lo opuesto, salí. Hacía prácticamente un mes y medio que se había producido el golpe de Estado. Y dice, yo a usted lo necesito acá, porque usted tiene todos los contactos que yo no tengo. Y mi propósito es emprender la resistencia. Yo no había oído nunca hablar esa palabra, sobre todo de ese, porque para mí todavía estaba Plaza de Mayo llena con 1 millón de personas, y ese hombre hablando desde el balcón allá, que yo alguna vez lo vi, pero ahora estaba ahí conmigo, frente a mí, estaba solo, él y yo. Y entonces no supe qué hacer. O sea, se estaba produciendo el título de este video. A usted lo necesito acá porque ese era el día más importante de mi vida. Y entonces usted tiene todo esto y yo voy a empezar la resistencia y a usted lo necesito acá, porque si usted regresa a Buenos Aires lo meten preso inmediatamente. Déjeme pensar esta tarde, esta noche, y mañana lo espero desayunar. Le voy a decir qué es lo que vamos a hacer.
y había transcurrido, bueno, seguimos hablando un rato y me fui. Me hizo llevar con su chofer a un hotel. Bueno, esa ya es historia. A los 2 días yo estaba viajando a Venezuela. Ni en la más remota de las locuras se me hubiera ocurrido pensar de que yo iba a Venezuela después de haber llegado a Panamá. Yo no sabía que ese día, el 8 de marzo de 1956, había sido el día más importante de mi vida, el que cambió mi suerte, mi destino, mis ideas, todo. O sea, a partir de ese día yo fui otra persona. Nosotros iniciamos en Venezuela con otro compañero que ya estaba ahí, había estado como un mes antes y se había estado en Caracas, la resistencia. La resistencia que era Perón escribir y diagramar su estrategia, sus directivas para que le llegara a la resistencia, que le llegara a la gente, pero no directamente de Panamá porque estaba controlada. La correspondencia en ese tiempo eran las cartas. Entonces, las cartas de Perón las enviaba a las directivas, todos folletos y grabaciones y todo, a Caracas, donde nosotros las transformábamos y las mandábamos de ahí a Buenos Aires. Esa es la historia de la resistencia del peronismo. Buscala en Google para que sepas de qué se trató. El hecho más importante de la contrarrevolución. No te quiero seguir la historia, te quiero porque estamos hablando del día más importante, que posiblemente ahora que hemos hablado de este tema, ustedes, todos, seguramente todos ustedes, deben tener el día más importante que a lo mejor lo habían olvidado, o a lo mejor les había pasado, se le había traspapelado entre el recuerdo de tantas cosas que la vida les ha obligado a realizar. Sin embargo, todos nosotros tenemos un día que es el más importante de nuestras vidas. Hoy modestamente te he contado el mío. Mañana, como siempre, ya sabes que aquí por lo menos no vas a encontrar cátedra, vas a encontrar recuerdos, sentimientos y apreciaciones de la vida tal cual lo vemos desde el pueblo. Como sentimos con esa pasión ingenua, minúscula, menor que tienen los pueblos del mundo y sobre todo los latinoamericanos. Te mando un gran abrazo, hermano.